Buenos días, nosotros somos el grupo número 13 y estamos conformados por Alexandra Vargas, Ana Grimán, Keinerlis Díaz, Laura Carrillo, Mauricio Caicedo, Milagros Villavicencio, Joander Varela, Vanessa de Paola, Daniela Torres y mi persona, Marilyn Cárdenas. Y nosotros le venimos a hablar sobre la sangre y la médula ósea. La sangre es un tejido conectivo fluido adaptado para circular dentro de los vasos sanguíneos impulsados por el miocardio para que llegue a los tejidos corporales. Está formado por células también llamadas elementos figurados y una matriz extracelular llamada plasma. La sangre fresca es un líquido viscoso rojo que tras un corto periodo fuera de los canales coagula, por lo que adquiere una consistencia gelatinosa. La sangre es un vehículo que emplea el organismo para transportar sustancias de un punto a otro del cuerpo. Además, regula el equilibrio ácido-básico del medio interno y la temperatura corporal. El volumen total de la sangre en un adulto es de alrededor de 6 litros, lo que equivale del 7 al 8% del peso corporal total. De modo que una persona de 73 kilogramos tiene un volumen de 5 litros aproximadamente. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido conectivo especializado que está compuesto por vasos sanguíneos, las unidades especializadas de los vasos sanguíneos llamadas sinusoides. Se encuentran enteramente entre los huesos, tanto en la cavidad medular de los huesos largos de los jóvenes, como en los espacios que hay entre los cordones del hueso esponjoso. Es el principal tejido hematopoyético de la última mitad de la vida fetal y del resto de la vida. Se encuentra separado del hueso por el endostio. La médula ósea produce células de la sangre a partir de las células precursoras indiferenciadas, mediante un proceso denominado hematopoiesis. El organismo necesita producir células sanguíneas para reemplazar a las que envejecen y mueren. Mi nombre es Alexandra Angulo y yo les voy a hablar sobre generalidades de la sangre y la médula ósea. La sangre es un tejido conectivo especializado de color rojo intenso o rojo azulado, que se encuentra en movimiento constante, depende de la función circulatoria. Como cualquier tejido conectivo, la composición de la sangre consiste en células y matriz extracelular. Las células sanguíneas, también llamadas elematoformes, son los eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos y los trombocitos, las plaquetas. La sangre se produce en la médula ósea roja. El componente extracelular de la sangre es un líquido conocido como el plasma. La volemia. La volemia no es más que el volumen de la sangre circulante. Corresponde aproximadamente al 7% del peso corporal total. Un adulto sano tiene entre 4 a 6 litros de sangre. Hay 4 grupos de sangre: A, B, AB y O. Está el positivo y el negativo. De acuerdo a su composición próxima, la sangre se suele clasificar como oxigenada y desoxigenada. La médula ósea. La médula ósea es un tejido conectivo especializado que se encuentra en la cavidad medular de los huesos largos, así como entre las trabéculas del hueso esponjoso, y es el principal tejido hematopoyético de la vida postnatal, es decir, que se encarga de la producción de células sanguíneas. La médula ósea puede ser roja o amarilla, aun cuando los dos tipos se pueden transformar entre sí según las necesidades. La médula ósea se caracteriza por presentar comportamiento vascular de compuestos principales por un sistema sinusoide y un comportamiento hematopoyético predominante en las células, que forman cuñas irregulares entre los vasos. La médula ósea constituye alrededor del 4 y 5% del peso corporal del individuo y esta carece de rigidez del hueso, por lo que se encuentra contenida muy por el contrario de las sustancias gelatinosas que existen dentro de una red trabecular en el hueso. Funciones específicas de la sangre. Principalmente tenemos el transporte. Transporta multitud de sustancias disueltas y unidas químicamente a diferentes componentes. Según el compuesto transportado, la función puede ser denominada respiratoria, transporte de gases entre los tejidos y los pulmones, nutritiva, distribución de nutrientes, el intestino hasta los tejidos, excretora, transporte de productos de desechos del metabolismo desde el lugar de producción hasta el lugar de eliminación. Homeostásica es el control de parámetros
tan importantes como el pH, la temperatura, el control de volumen hídrico o los electrolitos corporales. Comunicación y defensa. El transporte de mediadores informativos como las hormonas y otros se lleva a cabo mediante la sangre. El mismo da protección al organismo como otras células y proteínas. La sangre participa en procesos de defensa orgánica contra invasión de gérmenes o patógenos para eliminar cuerpos extraños. Mi nombre es Mauricio Caicedo y me corresponde exponer sobre los tipos de médula ósea, dando inicio con la médula ósea roja, la cual es la encargada de producir las células de la sangre mediante un proceso llamado hematopoiesis. Esta también es la encargada de almacenar células grasas en pequeñas concentraciones, principalmente en huesos largos y de gran tamaño como lo puede ser el fémur. La médula ósea roja es más abundante en las estructuras óseas en la etapa intrauterina hasta el 5º año de vida. Conforme la vida avanza, la médula ósea roja queda relegada a huesos específicos, como lo pueden ser los del esqueleto axial, donde correspondería cráneo, esternón, costillas, vértebras, además de pelvis, clavícula y las epífisis de los huesos proximales de los miembros superior e inferior. Dependiendo de la demanda hematológica y de la edad del individuo, sus células reticulares aumentan de tamaño en respuesta a un incremento en la ingerta de lípidos, produciendo así la segunda médula ósea, la que vamos a hablar hoy, la médula ósea amarilla, la cual está constituida principalmente por tejido conectivo de soporte, el cual le da el andamiaje a las estructuras neurovasculares que atraviesan esa región. También podemos encontrar numerosos adipocitos y muy pocos cúmulos celulares hematopoyéticos inactivos. Origen embrionario. El desarrollo embrionario es un proceso complejo por el cual una de las células huevo se transforma tras la fecundación en un organismo adulto. Estas transformaciones están controladas por redes de interacción entre genes. La evolución también es un proceso complejo en el que la forma cambia a lo largo del tiempo en una población. Así, tanto el desarrollo como la evolución son procesos de cambio, uno durante la vida de un organismo y el otro entre generaciones. Estos dos procesos están íntimamente ligados, porque cualquier cambio en la evolución aparece primero como un cambio en el desarrollo de un individuo en una población. La dirección de la evolución está determinada, por un lado, por el desarrollo que determina qué cambios morfológicos son posibles, y por el otro, por la selección natural que determina cuáles de estos cambios serán a las próximas generaciones. Así, el estudio del desarrollo es crucial para entender cómo los genes determinan las características del cuerpo y cómo funciona la evolución. Buenos días, mi nombre es Laura Carrillo y hoy les voy a hablar sobre las funciones de la hematopoiesis. La hematopoiesis comprende tanto la eritropoiesis como la leucopoiesis, desarrollo de los glóbulos rojos y blancos, respectivamente, así como la trombopoiesis, formación de plaquetas. Las células sanguíneas tienen una vida media limitada. Se producen y se destruyen de manera continua. La hematopoiesis se encarga de mantener un nivel constante de los diferentes tipos de células que hay en la sangre periférica. Tanto el eritrocito, vida media de 120 días, como las plaquetas, vida media de 10 días, los seres humanos permanecen toda su vida en la sangre circulante. Los leucocitos, sin embargo, migran fuera de la circulación, poco después de haberla alcanzado, en la médula ósea y pasan la mayor parte de su vida de longitud variable y realizan todas sus funciones. En los tejidos, durante la vida embrionaria y fetal, los eritrocitos se forman en varios órganos. En esencia, los órganos principales que intervienen de manera secuencial en la hematopoiesis son tres. El saco vitelino en las etapas iniciales del desarrollo del embrión, el hígado en el segundo trimestre de la gestación y la médula ósea durante el tercer semestre. El vaso participa en grado muy limitado durante el segundo trimestre del embarazo. Para el momento del nacimiento, la mayor parte de la hematopoiesis ocurre en la médula ósea roja. En niños y adultos jóvenes se produce la hematopoiesis en la médula ósea roja de todos los huesos, incluso los huesos largos como el fémur y la tibia. En los adultos, la hematopoiesis se mantiene principalmente en huesos planos, como por ejemplo huesos de la pelvis, sacro, costillas, esternón,
cráneo y vértebra. Según la teoría monofilética de la hematopoiesis, las células de la sangre derivan de una célula madre hematopoyética en común. Los inicios decisivos para convalidar esta teoría provienen del aislamiento y la demostración de la célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética, también conocida como citoblasto pluripotencial, es capaz no solo de diferenciarse en todos los linajes de las células sanguíneas, sino que también es capaz de autorrenovarse, es decir, que el fondo común de células madres hematopoyéticas se autosustenta. Durante el desarrollo embrionario, estas células están presentes en la circulación y sufren diferenciación específica de tejido en diferentes órganos. Las células en humanos se han aislado a partir de sangre del cordón umbilical, hígado fetal y médula ósea. En adultos, estas tienen el potencial de reparar tejidos en patologías como por ejemplo lesión isquémica o insuficiencia de órganos. Estas células se encuentran en los linfocitos, granulocitos, monocitos, megacariocitos y células eritroides. Una célula madre hematopoyética en la médula ósea da origen a múltiples colonias de células madres progenitoras. En la médula ósea, las descendientes de las madres se diferencian en dos colonias principales de células progenitorias multipotenciales, en las cuales las células progenitoras mieloides comunes y las células progenitoras linfoides comunes. La médula ósea contiene células y matriz extracelular. Desde el punto de vista histológico, la médula ósea se caracteriza por estar dividida por un compartimento vascular y que está compuesto principalmente por el sistema sinusoides y un compartimento hematopoyético que forma columnas y cuñas irregulares entre los vasos. En la médula ósea roja, el compartimento hematopoyético está ocupado por casi en su totalidad por células hematopoyéticas, incluida el escaso tejido conectivo reticulado, denominado la estroma de la médula ósea. En la porción central de la médula ósea, alrededor de los grandes vasos, contiene gran cantidad de grasa, dado que la hematopoiesis es más activa en la periferia. En la médula ósea amarilla, la grasa ocupa gran cantidad entre los vasos sanguíneos y se distinguen algunos megacariocitos. La médula ósea produce las células sanguíneas, es una de sus funciones, y a partir de células precursoras indiferenciadas, mediante un proceso denominado hematopoyético. Durante la vida prenatal, la hematopoiesis va a comenzar en la pared del saco vitelino, luego va a pasar al hígado y luego a los vasos. Luego la hematopoiesis se va a establecer en la médula ósea y en los órganos linfáticos. El órgano necesita producir células sanguíneas nuevas para cambiar a las que envejecen y mueren. Esto se produce de manera interrumpida hasta que cese la vida. Características histológicas de las células sanguíneas. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, tienen forma de disco aplanado con una ligera depresión en el centro. Estos contienen hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno. La sangre adquiere su color rojo intenso cuando la hemoglobina de los glóbulos rojos se carga de oxígeno en los pulmones. A medida que la sangre circula por el cuerpo, la hemoglobina va liberando oxígeno a las distintas partes de él. Por otro lado, tenemos los glóbulos blancos, que también se conocen como leucocitos. Son una parte fundamental del sistema inmunitario, el cual ayuda al cuerpo a defenderse de infecciones. Hay varios tipos de glóbulos blancos, que se encargan de luchar contra los gérmenes como las bacterias y los virus. Algunos tipos fabrican anticuerpos, unas proteínas especiales que reconocen las sustancias extrañas y ayudan al cuerpo a deshacerse de ellas. Los granulocitos son el grupo de leucocitos que poseen gránulos en su citoplasma. Tenemos los granulocitos neutrófilos, que tienen núcleos lobulados y unos gránulos específicos que se tiñen de color rosado claro. Su función principal es destruir y fagocitar bacterias. Los eosinófilos tienen un núcleo bilobulado y unos gránulos específicos que se tiñen de rojo o rosado oscuro. Su función principal es destruir helmintos y otros parásitos. Los basófilos tienen un núcleo bilobulado o en forma de S y sus gránulos específicos se tiñen de morado o azul. Su función es liberar histamina durante una respuesta o de reacción de hipersensibilidad, así como modular los eventos antiinflamatorios. Los granulocitos tienen lisosomas pero no tienen gránulos específicos y se dividen en
linfocitos, células de la inmunidad adaptiva, clasificados como linfocitos B, los cuales producen anticuerpos, y linfocitos T, que median la producción de anticuerpos y dirigen la respuesta celular autoinmune. Los destructores naturales o natural killer son los linfocitos primitivos que destruyen células infectadas por virus y algunos tipos de células tumorales. Los monocitos son células precursoras del sistema fagocítico mononuclear. Por último tenemos las plaquetas, también conocidas como trombocitos. Son unas células muy pequeñas y ovaladas que ayudan en el proceso de coagulación. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, las plaquetas se concentran en el área afectada y ayudan a enseñar la rotura para detener el sangrado. Las plaquetas trabajan junto con unas proteínas llamadas factores de coagulación para controlar el sangrado dentro del cuerpo y la piel. Hola, yo soy Milagros Villavicencio y hablaré sobre los elementos figurados de la sangre. Los elementos figurados de la sangre son las células sanguíneas, las cuales se dividen en eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Los eritrocitos, llamados comúnmente glóbulos rojos, son las células más numerosas de la sangre, compuestas principalmente por hemoglobina, que se encarga de transportar oxígeno hasta los diferentes tejidos del cuerpo. Tiene forma de disco bicóncavo, no tiene núcleo ni mitocondrias, por lo que debe obtener su energía metabólica a través de la fermentación láctica. Durante la vida adulta, se fabrican fundamentalmente en la médula ósea roja. Su vida útil dura aproximadamente 120 días, para luego ser destruidos en el vaso, el hígado o el torrente sanguíneo. El exceso de glóbulos rojos se denomina policitemia y su deficiencia anemia. Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. Son las únicas células sanguíneas que se encuentran en todo el organismo, incluyendo la sangre y el tejido linfoide. Su principal función es la respuesta inmunitaria y defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Su exceso se denomina leucocitosis y su deficiencia es la leucopenia. Los glóbulos blancos se dividen en granulocitos a granulocitos y estos a su vez se subdividen encontrando los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Estos últimos se dividen también en linfocitos T, linfocitos B y células NK. Finalmente encontramos los trombocitos, también conocidos como plaquetas, los cuales son pequeños fragmentos citoplasmáticos irregulares y carentes de núcleo, los cuales derivan de la fragmentación de sus células precursoras, los megacariocitos. Su vida media es de aproximadamente 8 a 11 días. Estos tienen un papel fundamental en la hemostasia, iniciando la formación de coágulos o trombos, por lo que si el número de plaquetas es demasiado alto, lo cual se denomina trombocitopenia, puede generar una hemorragia excesiva, y un número demasiado alto, que vendrá siendo una trombocitosis, podría formar coágulos sanguíneos y ocasionar trombos, los cuales pueden llegar a obstruir los vasos sanguíneos. Gracias.